Si se mete militarmente, se puede desatar la Tercera Guerra Mundial, una Tercera Guerra Mundial con implicancias nucleares. Bueno, todo ese escenario es lo que, por supuesto, preocupa al mundo hoy en día. Nosotros tenemos nuestra pequeña batalla aquí en la Argentina, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente se concretó un acuerdo entre el FMI y el gobierno, y ese acuerdo está siendo remitido en estas horas al Congreso de la Nación, que a partir del lunes va a empezar a tratarlo en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. ¿Qué va a hacer la oposición? Hoy me contaron 3 estrategias distintas que tiene la oposición. Me imagino que van a acordar una, en definitiva, pero ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a juntar los votos positivos? ¿Tiene los votos positivos el gobierno para aprobar su propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? El discurso de Alberto del martes dinamitó un poco esa cercanía que había logrado con un sector de la oposición. Bueno, todo eso lo vamos a hablar con la diputada nacional Paula Oliveto, que ya está en nuestros estudios. Y sobre las implicancias económicas y sobre el ajuste que trae el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a estar charlando en la segunda parte del programa con Camilo Tiscornia, que es economista también aquí en El Piso. Y sobre el final, lo que te contaba hace un ratito, atención con esto, Leandro Dario nos trae una suerte de una cantidad de hipermillonarios rusos que están siendo duramente castigados en distintos países de Occidente. Gran programa hasta las 22 aquí en el canal de la ciudad. Lo que implica un acuerdo con el fondo es correcciones, sobre todo de precios, lo que los economistas llamamos precios relativos. Se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial. Hemos acordado en que el día lunes, a las 2 de la tarde, vamos a comenzar recibiendo a los miembros del Poder Ejecutivo. C'est donc bien seul et de manière délibérée que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Bueno, muy bien, decía yo así, digamos, sin menospreciar o sin, por supuesto, tratar de no darle la importancia que tiene la guerra que se está desarrollando en Europa, que Argentina tiene su propia batalla. Es un juego de palabras, ¿no? Porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene una pequeña batalla política que se va a dar en el Congreso a partir del lunes. ¿Qué va a hacer la oposición? Es importante. El otro día el presidente Alberto Fernández dijo que necesitaba de todos para aprobar este acuerdo, pero a la vez trató de delincuentes prácticamente a quienes habían tomado, por supuesto el gobierno de Cambiemos, que había tomado esta deuda con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018. Por eso, se rompieron esos puentes, puede haber un acuerdo final, porque el martes hubo una señal bastante clara. El PRO se levantó y se fue del recinto, algo no normal, en una apertura de sesiones ordinarias, la coalición cívica y el radicalismo se quedaron, pero hoy me hablaron de distintas estrategias que tiene Juntos por el Cambio. Me quedé con una, y va a ser la primera pregunta que le voy a hacer a nuestra invitada, es que Juntos por el Cambio va a dar quórum cuando se trate en el recinto, porque quieren favorecer al gobierno, darle todas las posibilidades para que Argentina no entre en default. Pero va a esperar que el propio gobierno junte sus propios votos positivos, que no sabemos si los tiene. Paula, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es posible que hagan eso? A ver, primero decirte que hasta ahora, y habiendo estado en la oficina todo el día, el acuerdo no llegó. No lo tienen todavía, no lo vieron. No ingresó. No ingresó por mesa de entradas, por lo tanto estamos hablando en abstracto. La pregunta es, a los argentinos de a pie, ¿el default los va a beneficiar o los va a perjudicar? Los va a perjudicar y mucho. Entonces, uno puede ponerse en una posición personalista y darse por ofendido sobre un montón de situaciones. Y no lo estoy diciendo por nadie en especial, lo estoy diciendo por oficialismo y por oposición y por la parte que a mí me toca. Ahora, cuando vos tenés la responsabilidad de que en tu decisión va la vida de muchas personas, o la calidad de vida, o la posibilidad de una empresa de comprar una máquina afuera, o la posibilidad de progresar de un país, las anécdotas quedan en un segundo plano. Y son momentos históricos donde todos nosotros tenemos que tener responsabilidad política. Fue irresponsable el presidente como planteó la Asamblea Legislativa y creo que nosotros tenemos que tener como oposición y como una oposición que en 1 año y medio puede estar gobernando la Argentina porque no sabemos una alternativa, tenemos que ser muy responsables, tener mucho aplomo
y trabajar ya no tanto en la anécdota de que si Cristina, si Máximo, si Guado, porque ellos son historias, ya pasaron. Nosotros tenemos que generar las condiciones para un futuro. Pues sabés que nos la pasamos pensando en lo que hacen ellos y le pedimos responsabilidad a personas que nosotros tenemos la íntima convicción de que son unos irresponsables. Entonces, ¿a mí qué me importa lo que va a hacer Máximo? Yo sé lo que tengo que hacer yo para la Argentina, porque yo no soy representante de Máximo. Yo soy representante de un pueblo que está muy mal, que la está pasando muy mal y que le está pidiendo a la clase política que se deje de tirar sus miserias y que nos empecemos a hacer cargo de algo. Ahora, Paula, usted tiene un compromiso. Estoy enojada porque todo el mundo se tira, ¿quién tomó tal deuda? La deuda en la Argentina es de la época... claro, pero vos decís, no sé. No hay lugar para las chicanas, no hay lugar para estos juegos irresponsables, pero también el presidente el otro día en la Asamblea Legislativa habló de una denuncia penal contra el gobierno de Cambiemos sobre los que tomaron la deuda. El presidente es una persona que no se puede descifrar. Es una persona que tiene una debilidad política absoluta. Yo no recuerdo en democracia reciente un presidente con tanta debilidad política, y te lo sumo a De la Rúa. Porque De la Rúa conducía una parte del radicalismo. A mí me parece que es un presidente que... A ver, Daniel, yo tengo muchas asambleas legislativas encima de la ciudad y tengo asambleas legislativas a nivel nacional. Una asamblea legislativa donde el oficialismo casi no aplaude al presidente. Una plaza del peronismo casi vacía. La única vez que aplaudió en la bancada oficialista al presidente fue con el tema de la denuncia penal a Macri, que ya la había anunciado el año pasado. Es una denuncia que se está instruyendo, y la realidad es que ¿por qué lo dice el presidente? Porque este acuerdo de facilidades extendidas que él va a firmar como presidente es reconocer que la deuda que tomó Mauricio Macri es legítima. Entonces la causa penal va a tener dificultades en continuar. Yo qué sé, yo la denuncié millones de veces a Cristina y al gobierno de Cristina, de Alberto, de todos ellos. A mí una denuncia penal no me ofende ni me agrede porque es parte de... Nosotros todos estamos dispuestos a someternos a la justicia. Entiendo, respeto a mis compañeros del PRO con su decisión. Pero también es cierto que es notorio que Elisa Carrió, la líder de la coalición cívica, fue la voz que, digo, más fuerte en favor de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No solo... ¿Cuándo? Porque con Macri salió a defenderla más que los macristas. No, eso es cierto, pero... Porque algunos macristas tienen memoria acotada. No, pero eso es cierto, pero digo que, por ejemplo, dijo, hasta propuso una estrategia legislativa para liberarle las manos al Poder Ejecutivo, porque entendió lo que vos decías. Carrió dice, y me lo ha dicho a mí, no entra el gobierno en default, entra la Argentina en default. Por supuesto. ¿Qué nos vamos a...? Que si no se sienta Macri, no se sienta Máximo, nosotros no nos sentamos. Yo soy parte del gobierno de Mauricio Macri. Avalo la decisión de Mauricio Macri y avalé la decisión de Mauricio Macri de ir al fondo. A ver, me responsabilizo de la parte que me toca como dirigente política de un proyecto político. Paula, ¿qué macristas tiene la memoria corta que recién decías? Algunos en Twitter. Escúchame, cuando fue el acuerdo con el fondo, a los aliados nos avisaron un rato antes. Y el presidente Macri nos explicó el porqué del acuerdo. Y nosotros lo avalamos, lo apoyamos y hasta el día de hoy creemos que en ese contexto fue una decisión correcta, que con costos, y asumimos los costos colectivamente. Y quizás parte de los costos fue perder las elecciones, y las perdimos todos, y nos mantuvimos unidos. Eso es la solidez de un proyecto político, no tirarnos chicanas por Twitter. Eso hace mucho daño desde lo personal, no al proyecto político, no al proyecto político. Ahora, si uno mira la trayectoria, porque el proyecto político es Juntos por el Cambio y está muy fuerte, y el respeto que nosotros tenemos al liderazgo de Mauricio Macri es inamovible. Nosotros fuimos parte de su gobierno y vamos a defender su estrategia en relación al fondo. Ahora, la pregunta es, uno tiene que empezar a mirar para el futuro. Y si vos mirás la trayectoria de Lilita, nunca hizo especulaciones personales cuando la institucionalidad del país
o el futuro de los argentinos estaba en juego. Paula, Se sentó sola a veces a votar. ya quedó claro que el cristinismo, representado por Máximo Kirchner, no va a votar a favor del acuerdo. Ahora, Yo no pienso votar como Máximo Kirchner. No, pero por eso la pregunta, ¿vos crees que es un error político del PRO esto de decir, bueno, nosotros votamos a favor del acuerdo si ellos votan todos juntos? Porque pueden llegar a terminar votando con o como Máximo Kirchner. Yo creo que el PRO, la coalición cívica y el radicalismo en estos días va a hablar mucho y va a hacer todo el esfuerzo posible de obtener una posición unificada. Y la realidad es que los líderes de los partidos, tanto Mauricio Macri como Horacio, como Lilita, como Mario Negri, como Morales, están hablando y son muy responsables ante la crisis que está viviendo la Argentina. Una cosa es el microclima y otra cosa es la responsabilidad de los líderes que construyeron ya una alternativa exitosa en el 2015 y que saben que tienen responsabilidad de gobierno hacia adelante. Pero mientras tanto, viste que hay que sostener posiciones. Hay que solucionarla, pero hoy hablaba en la radio con el diputado Fernando Iglesias y me decía, nosotros vamos a colaborar, vamos a dar quórum, pero tenemos un compromiso público de no aprobar nuevos impuestos. Y atención, que puede ser que este acuerdo con el FMI genere nuevos impuestos. La verdad que no lo conocemos. Y ahora, vamos a un punto que es... Impuesto al envase, que está en la ley de envase. Pero eso es una ley aparte y nosotros no lo votamos. Y hay un impuesto, el impuesto a la riqueza, que muchos kirchneristas quieren sostener. Bueno, pero vamos a la parte legal. ¿Qué autoriza el Congreso legalmente, constitucionalmente, al Poder Ejecutivo a tomar deuda? Esa es la responsabilidad del Congreso de la Nación. Esa es la responsabilidad del legislativo. El ejecutivo es el que tiene que hacer la hoja de ruta. ¿Cómo va a ser para cumplir las metas con las que se compromete con el Fondo Monetario? Eso es una decisión del ejecutivo. Las decisiones que toma un país ejecutivas con los estados partes del Fondo Monetario son decisiones ejecutivas, no son decisiones parlamentarias. Si hubiera aumento de impuestos en el acuerdo, tienen que mandar una ley aparte. Y esa ley aparte nosotros tenemos el compromiso de no votarla. Entonces, no hay que confundir a la gente. Lo que se autoriza en esto es al presidente a firmar un acuerdo de facilidades extendidas. Si el acuerdo de facilidades extendidas tiene consecuencias parlamentarias, deberá el presidente, y eso sí es constitucional, mandar leyes específicas donde Juntos por el Cambio ya tiene una posición tomada. No vamos a votar contra los pobres, no vamos a votar contra los jubilados, no vamos a aumentar impuestos, no vamos a votar contra el campo, no vamos a votar contra las pymes, no vamos a votar un nuevo impuesto a la riqueza, porque ya lo votamos en contra. Ahora, que salga el acuerdo de facilidades extendidas no se traduce en que eso es ley y que a partir de ahí pueden hacer cualquier cosa, porque no es la técnica legislativa, no es la técnica constitucional. Por eso, el proyecto de la coalición cívica es claro en cuanto a las competencias que tiene el legislativo y el que tiene el ejecutivo. La hoja de ruta para el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es competencia exclusiva del gobierno de Alberto Fernández, porque quien hace el acuerdo tiene que ser controlado. ¿Y quién lo controla? El legislativo. Claro, o sea, lo que proponen algunos senadores o diputados kirchneristas de hacerle modificaciones al acuerdo no es viable, porque el acuerdo es por sí o por no. Es un convenio, claro, o sea, pero el acuerdo es las metas que vos tenés que tener. Para llegar a las metas, la hoja de ruta la establece el Poder Ejecutivo, no es materia legislativa. No es materia legislativa, hay que estudiar un poco derecho internacional. No te quiero hacer trampa con esta pregunta, Paula, pero... Perdón que me haga la maestrita ciruela. No, pero está bien está buena la aclaración. Porque hay que aclararle a la gente que si viene aumento de impuestos no tiene que ver con esto, sino que tiene que mandar una ley aparte y Juntos por el Cambio vota junto, no hay problema. Yo no quiero hacer trampa con esto, pero el presidente habló el otro día, lo escucharon todos los argentinos, dijo, este acuerdo no trae ajustes. Lean, ¿cómo es el tema de las tarifas? El tema de las tarifas, bueno, en el acuerdo que todavía no llegó a los despachos de los diputados, se divide en tres el aumento de tarifas. Por un lado, el 10% residencial más rico, que va a tener un aumento de tarifas alrededor del 200%, tarifas eléctricas. Se le quita todos los subsidios, se le quita al 10% más rico. Después un 80% residencial,
que va a tener un aumento del 45% más o menos de las tarifas, y un 10% que es el más pobre, que va a tener la tarifa social y va a tener un aumento de 20% o menor al 20%, que es sensiblemente menor a la inflación de este año, que va a estar seguramente arriba del 50%. Martín Guzmán dijo, no va a haber aumento de tarifas cuando... No, dijo, le pregunto, ¿va a haber aumento de tarifas? Dijo, ¿te acordás cuando en la conferencia de prensa dijo no? Ahora, el promedio de eso que te dije te da un aumento global del 85% promedio. Global. Fíjate, Martín Guzmán dijo no, el presidente va a la Asamblea Legislativa y dijo no va a haber tarifazo. Y hay un tarifazo. Porque es mentiroso. Y bueno, pero ustedes votando esto, ¿no están convalidando esa mentira también? Yo no también? voy a convalidar ninguna mentira porque el plan de cómo él llega a las metas, de cómo baja el déficit, es competencia del Poder Ejecutivo, no es competencia del Poder Legislativo. El plan es su plan. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Dani. Las tarifas van hace 2 años y pico que están congeladas. Los subsidios son parte del déficit fiscal. El déficit fiscal genera emisión. La emisión genera inflación. La inflación la pagamos todo. ¿De qué te sirve? Después no hay luz aparte. No, pero deja de lado eso. Dicen que las tarifas van a subir a la razón del aumento salarial, de la pauta salarial. Pero si vos te sube todo el resto y vos al supermercado cada vez podés comprar menos, la tarifa lo que hace es, tu posición económica va a seguir siendo la misma, y no está bueno que un país haya congelado durante 2 años y medio las tarifas y la paguen con emisión, porque así como no le estamos subsidiando la garrafa a Ramona de la Matanza, o a cualquier persona que lo necesita, le estamos subsidiando la energía a Goyo Pérez con Punk. ¿Entendés que es una locura lo que nosotros estamos haciendo? Ahora, la segmentación tiene que ser una segmentación donde llegue realmente donde se necesita. La garrafa social no llega a los barrios y no hay un plan para que la gente pueda tener acceso a gas natural. O sea, no es una Argentina pensada a un equilibrio en un mediano y un largo plazo. Son parches sobre parches. Y me parece que en vez de tirarnos quién tomó más deuda, quién jodió más a los argentinos, tenemos que ser todos responsables de cómo sacamos a los argentinos de esta situación angustiante que estamos viviendo. Y asumo la responsabilidad que como política me toca, porque ¿sabés qué? Eso de hacer política y nunca asumir ninguna responsabilidad tampoco está bueno. Todos tenemos un rol en la sociedad. Y el mío en este momento es de representar. Y yo te digo una cosa, puede haber diferencia. Los líderes de Juntos por el Cambio no tienen ninguna diferencia. Saben perfectamente que su obligación es mantenernos unidos y generar una alternativa para el 2023. El resto de nosotros opinamos, todo el mundo opina. Y tenés que tener responsabilidad en tus opiniones. Ahora, yo no veo división de la oposición, podemos tener matices, pero que se está confundiendo sobre el rol del Parlamento y el rol del Ejecutivo, que eso es lo que le conviene a Cristina Kirchner. Porque licúan la responsabilidad. Y eso, puede haber una estrategia del gobierno, del kirchnerismo, de ser oficialismo y oposición a la vez. Bueno, yo te pongo un ejemplo. A ver. La abstención en el Senado no existe. Si todos votan negativo, vamos al default. ¿Quién se jode? ¿Cristina Kirchner, que tiene miles de millones de dólares, o se jode todo el resto de la sociedad? Porque también jugar con fuego tenés que ver a quién quemás. Si este país es un caos, ¿quién se termina jorobando? Bueno. Hay un montón de... ¿Por qué Cristina Kirchner? No, yo no me voy a hacer responsable. Porque quiere guardar su legitimidad y le importa nada a la gente. Nada. Mirá si tiene que desempatar, Cristina. Es un escenario que se podía dar, pero ¿no? Porque es cobarde, jamás hubiese hecho lo que hizo Julio Cobos, que no es un acto de ella dice que la traicionó, fue un acto de valentía porque pacificó al país. Mirá si Julio Cobos no hubiese hecho eso. En momentos históricos la dirigencia política se tiene que hacer cargo de los costos, porque no es todo, la vida no es toda logros, hay costos, las decisiones te llevan a costos.
Y Paula, con respecto a la diferencia que hay en torno al acuerdo con el FMI en la oposición. Es que no hay diferencia porque no lo leímos. Tal vez no hay ninguna diferencia. Sí, pero hay distintas posturas. La coalición cívica tiene una postura más institucional tal vez, y por eso la saco a Elisa Carrió de esto porque ella ha manifestado una posición institucional de evitar un default. ¿Crees que en el resto de los líderes de Juntos por el Cambio se está pensando más en cómo aprobar afecta las candidaturas de 2023 que en lo que va a sentir la gente si hay un default, lo que le va a afectar a la gente? No, yo los veo muy responsables a Horacio, a Patricia, a Mauricio, a María Eugenia. Son personas que tienen, les pudo haber dado bronca lo que dijo Alberto Fernández, porque estaban hablando de su líder. Es entendible lo que pasó, lo que les pasó el otro día. Pero ¿sabés qué siento? Y no en relación a ese episodio, en general, que nos pasamos viendo cómo lo miró Cristina a Alberto, si estuvo Máximo o no estuvo Máximo, y no estamos viendo un montón de gente que la está pasando para el traste, que nos está pidiendo que la política deje de contar cosas o mirar anécdotas y empiece a buscar acuerdos. Porque así este gobierno ya es un fracaso, el que viene va a ser un fracaso. Y mirá que a mí no me pueden acusar de kirchnerista porque si Cristina está sentada en una silla hoy, en un juzgado, tiene que ver con una denuncia que hizo mi partido y mi líder. Y eso nos generó muchos costos, profesionales, personales y políticos. Porque cuando vos denunciás la corrupción, no solo sos la mancha venenosa para el opositor a tu proyecto, sino también para los que integran tu propio proyecto. Porque sos poco confiables para todos. Ahora, hay momentos donde tirarnos, ¿quién tomó más deuda? ¿Quién le ajustó más a los jubilados? No le resuelve el problema ni a los jubilados, ni a los desocupados, ni a los que están sufriendo por la inseguridad, y los que encuentran ninguna respuesta porque no acceden a los medicamentos oncológicos, porque no tienen dólares para importar cuestiones que necesitan para sus industrias. Entonces yo puedo tenerla cómoda, te puedo relatar, venir acá, Dani, te cuento que Cristina lo miró mal a Massa y le dijo, y puede eso dar mucho rating, hasta me puedo hacer la loca y insultar. Y eso puede estar buenísimo. Ahora, ¿sabés qué? Yo llego a mi casa tranquila y la persona que me está mirando de su casa piensa, estos tipos a mí no van a hacer que mi hijo se quede en la Argentina, ni que consiga trabajo mi hija, ni que quiera seguir estudiando mi hijo. Y ¿sabés qué? Si no nos ponemos de acuerdo, este país es inviable. Y yo no quiero ir a Ezeiza a despedir a mi hija. Paula, como decía Leandro, la coalición cívica tiene una actitud mucho más institucional. Juntos por el Cambio parece que va a ser colaborativo en líneas generales. No tenés miedo porque la verdad que cuando uno mira un tester que puede ser las redes o habla con la gente que no está de acuerdo con el gobierno, ¿no ves que los puedan tratar de débiles, cómplices? Viste que vienen esos costos, ¿no? Cuando vos tenés una actitud colaborativa porque pensás que es lo mejor para el país, pero de alguna manera le está dando la mano a quien te quitó la mano, te pegó, te insultó, te maltrató, ¿qué es lo que ha hecho el kirchnerismo con ustedes estos últimos 2 años? Y no con otros, ¿eh? Y no con otros. Sí, pero sí con ustedes. Sí. Y te dice, bueno, ¿y ahora por qué le pones la otra mejilla? Yo tengo porque no es al kirchnerismo, es buscarle una salida a la sociedad. A mí qué me importa el kirchnerismo, si yo los quiero dejar en la historia. Político, pero ¿no? Escúchame, Dani, nosotros nunca evitamos los costos políticos. Cuando nosotros denunciamos a Cristina Kirchner, se nos partió el bloque. De 30 diputados quedaron 5. Se fueron a la transversalidad. ¿Sabes lo que era denunciar a Cristina Kirchner, que había sacado el 54% de los votos? Y cuando ganó el acuerdo cívico y social, muchos fueron al diálogo con el gobierno. Y habíamos ganado el país y fueron al diálogo con el gobierno. Y Lilita dijo que no había que ir al diálogo con el gobierno porque era una trampa. ¿Sabés cómo nos insultaban? Todos. Ahora, y después que vino la reforma judicial de Cristina, uno a veces se tiene que comer los costos. ¿Qué querés que te diga? A mí el costo, cuando denunciamos a Cristina, a mí me sacaron de la universidad, pasé a ser lepra para un montón de personas.
¿Qué tiene costos? Ya los pasé todos los costos. La verdad, nosotros como partido y muchos de nosotros ya estamos preparados para asumir todos los costos. Tocaste un tema muy sensible. Te saco del tema de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando Cristina fue electa vicepresidenta, tenía 6 pedidos de prisión preventiva, que no estaba presa porque era senadora por los fueros. Tenía causas, el dólar futuro, el memorándum con Irán, estoy recordando algunos, bueno, la propia causa Otesur, que en primera instancia todas fueron desechadas por la justicia. O sea, de 6 causas en las cuales Cristina estaba comprometida, hay 3... Está sentada por obra pública, es una causa de Carrió. Sí, sí, bueno, ahí está la causa Cuadernos, que están todas relacionadas también, sí, ¿no? La causa Vialidad, que también... no, obra pública, sí. Claro, sí. Es esa, obra pública. Pero en 2 años todo el mundo dice, Cristina no logra imponer su agenda. Pero la verdad que uno mira que hay en 3 causas ya salió. No, porque ¿Dólar no tiene... futuro salió? Dólar futuro sí. En memorando con Irán salió también. Memorando con Irán salió. La que no salió es Otesur y los Sauces. Otesur y los Sauces tiene un fallo favorable en primera instancia. Tiene un fallo favorable, pero tiene aceptada la elevación a casación con dictamen favorable para que vaya a juicio oral por parte del fiscal. No la tiene fácil. No la tiene fácil. No, su frente judicial no la tiene fácil porque todas las nulidades de las causas que planteó en instancias superiores y también la Corte Suprema no logró que se las dieran. Por lo tanto, las causas están activas. Igual no creo que Cristina vaya presa porque ya llegas a los 70 años y no va a ir presa nunca. Si vos me preguntás qué me queda de esa parte nuestra, sí, de las denuncias, es que la sociedad vio que no estábamos mintiendo. Porque cuando hablas de costos, cuando nosotros hicimos la denuncia 2004, 2007, 2008, a nosotros nos trataban de mentirosas. Incluso personas que hoy se hacen los antikirchneristas, porque viste que ahora garpa ser antikirchnerista. Y cuando la gente vio los campos, vio la plata, lo vio al hijo de Lázaro contando la plata, se dio cuenta que no mentíamos. Y más allá, te lo juro por mis hijos, más allá de la decisión de la justicia, que es la decisión de los hombres, hoy la sociedad no puede decir que no sabía. Después con el voto cada uno se tiene que hacer cargo. ¿Pensás que la última, Paula, que en 20 meses que le quedan de gobierno a Alberto Fernández van a seguir arremetiendo contra la justicia, contra la Corte Suprema? ¿La estrategia sigue firme? Ya no pueden. Y eso es lo más maravilloso. ¿Están debilitados? ¿Pensás que no van a poder? No pudieron cuando acaban de ganar las elecciones, menos ahora. Vos sabés la debilidad de este gobierno. La debilidad de este gobierno es absoluta. Y creo que si a mí me da mucho orgullo de lo que hicimos como Juntos por el Cambio. Con minoría en el Parlamento logramos frenar la reforma del Ministerio Público Fiscal, logramos frenar la reforma judicial. Yo quiero destacar el trabajo de Cristian, el Ritondo, de Mario Negri, de todo ese bloque que en minoría resistió. Entonces, hay algunos que creen que Juntos por el Cambio es una marca o que todos son dueños de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es la expresión de una sociedad que necesita que nosotros les construyamos una salida. Entonces, nadie es el dueño de Juntos por el Cambio, todos somos parte de Juntos por el Cambio, todos vamos a cuidar a Juntos por el Cambio y más allá de lo que surja, porque a veces golpear es marketinero y te hace salir en los medios, la tranquilidad de que los líderes y el bloque de diputados y de senadores van a tratar estos temas con absoluta responsabilidad, porque te digo sinceramente, mira que nosotros peleamos contra Máximo, contra Cristina, ya fueron. La sociedad los jubiló, no es que los exculpó, lo jubiló. Nosotros, cuando ganamos, cuando perdió, ya me tengo que ir, ya sé, siempre me pasa lo mismo con vos, porque yo le hablo, pobre. Pero cuando Mauricio Macri se fue con una plaza llena, emocionante, a mí no me había pasado como militante política.
y habíamos sacado el 41% de los votos, y ese sacrificio de Mauricio, ese ir a la plaza, hizo que tuviéramos muchos senadores y muchos diputados, y el sacrificio de todos los militantes de todo el país, que hizo que ganáramos la sociedad que nos acompañó, que ganáramos las elecciones en este medio término, fue ponerle un límite desde el comienzo del kirchnerismo, porque no ganó por el 52% de los votos o más del 50% de los votos. Casi que nos dejaban 2 semanas más y Mauricio Macri era presidente de nuevo. Lo que Juntos por el Cambio está en el corazón de muchos argentinos y eso hace que podamos estar unidos a pesar de muchas disidencias. Paula, un gusto tenerte en el programa. No, gracias por tu visita. Bueno, muy bien, vamos a meternos un ratito después de este corte en la parte técnica, ¿no? En la letra chica del acuerdo, las consecuencias para el bolsillo tuyo, para el mío, para el de todos nosotros, porque puede haber ajustes, ¿no? Tarifarios, puede haber algunas consecuencias que trae o vienen de la mano de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y Leandro Dario nos va a contar algún tema muy curioso. Hay muchos millonarios rusos, hipermillonarios rusos que andan dando vuelta por Europa. Están siendo castigados por distintos gobiernos de Occidente y de la peor manera. Ya volvemos. Bueno, muy bien, segundo bloque de hoy nos toca. Estuvo fuerte Pablo Oliveto, ¿no? Sí, Uno sí. ve que en algún sector de la oposición, sobre todo en la coalición cívica, como bien destacabas vos, hay, por lo menos, predomina la responsabilidad institucional. Vamos a cuidar que esto no se desbande, ¿no? Porque un default nos perjudica a todos. Sí, a veces yo veo que hay mucha discusión entre los políticos y los periodistas, porque vamos a hacernos cargo de quién paga el costo político y se está hablando poco de quién paga el costo económico de un default, que sería la gente, ¿no? O sea, se habla poco de eso, es como que el ecosistema político y mediático se regodea en sí mismo y hay pocos invitados que hablan de eso. Bueno, le podemos trasladar la pregunta a nuestro invitado Camilo Tiscornia, que es economista. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Camilo? Gracias por venir. No, por favor. Si hay default, ¿quién paga el costo? No el político, el económico. No, el país entero lo va a pagar completamente, porque rápidamente yo creo que va a haber un lío financiero bastante importante, y eso que tal vez queda, o puede parecer que queda circunscripto al mundo financiero, tiene implicancias para toda la economía. Lo más probable es que veamos movimiento muy fuerte del tipo de cambio, y eso en la Argentina rápidamente se traslada a inflación, y generalmente cuando hay esos movimientos, aparte la actividad económica se entorpece completamente. Y aumenta la pobreza. Aumenta la pobreza, o sea, no es deseable para nadie, lamentablemente. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo menos en la carta que publicó el Fondo la vez pasada, no tenemos más información de parte del FMI, hablaba de que había que trabajar en Argentina para bajar la inflación. La inflación es un tema que ustedes en la consultora siguen mes a mes y de cerca. Las medidas que se conocen, por lo menos muy por encima, ¿ayudarían a bajar la inflación? Yo creo que en el corto plazo, aunque parezca paradójico, no. Porque si uno va a algunos de los aspectos centrales del acuerdo con el fondo, que son, uno, la reducción del déficit fiscal con fuerte componente de la baja de subsidios energéticos. La contracara de eso es aumento de las tarifas, eso es inflación. Y en el comunicado que sacó hoy el Fondo Monetario fue muy explícito, que no había sido tanto en otros comunicados anteriores, de que lo que va a haber es un movimiento para tratar de que el tipo de cambio permanezca competitivo a través de lo que se llama en inglés un crawling peg, o sea, que el Banco Central lo mueva bastante continuamente al dólar, que es un poco lo que está haciendo el Banco Central, pero más rápido. El dólar oficial. Trasladame eso a un lenguaje criollo. Yo tengo un dólar blue, que es el que manejamos todos nosotros, que está en 205 mangos y que bajó bastante, pero está en 204, 205. Y el dólar oficial, que es el que no manejamos todos nosotros, está en 113. La idea es acercarlo al dólar blue, o sea, achicar la brecha. Sería ideal. Lo que pasa es que lo que el gobierno controla con más certidumbre, digamos, es el dólar oficial, porque con todos los controles que tiene, con eso va regulando a qué ritmo mueve el dólar oficial. Pero ¿cuál es el dólar que te mueve los precios? Todavía yo creo que el oficial. El blue, el contado con liquidación pueden influir, sin duda, en algunos sectores y segmentos puede influir, pero predominantemente yo creo que el dólar oficial es el que sigue manejando la inflación. Por eso es que si para cumplir con algunas de las pautas del fondo el dólar se mueve más rápido, de hecho, por ejemplo, el dólar, para tener una referencia, el dólar oficial durante gran parte del año pasado, en la previa de las elecciones, se movía al 1% por mes.
ahora se está moviendo al 3% por mes. Eso va a terminar impactando en la inflación. Entonces, volviendo a tu pregunta anterior, de alguna forma el acuerdo con el Fondo Monetario en el arranque te va a implicar más inflación, pero ¿por qué? ¿Por qué sincerar inflación y cosas que el gobierno pisó antes? Si después se puede cumplir con la reducción del déficit fiscal, la reducción del financiamiento monetario y compañía, que son otros aspectos del acuerdo, sería esperable que la inflación en algún momento bajara. Este año la inflación, por esto está diciendo, de reducción de tarifas y mover más rápido el dólar, puede ser un año parecido en inflación a 2016, que Macri hizo eso un poco, las tarifas estaban atrasadas, las subió y bueno, eso tuvo un impacto en los precios. Totalmente. Te lo combinaría además con un contexto internacional muy complicado, una especie de sequía en la Argentina, y te diría que muy probablemente en todo este contexto la actividad económica no tenga un gran desempeño, con lo cual eso puede actuar de alguna forma como mal, llamémosle, contención, mala contención de la inflación. El gas triplicó el precio, vamos a importar gas, o sea, también tenemos unos costos que cuando se empezó a detallar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no estaban, ¿no? No estaban. Te diría que la realidad de hoy, post-conflicto en Ucrania, es peor que la que se hizo cuando se diagramó el acuerdo con el fondo. Vamos a ver si, como hubo demora en el cierre, y recién hoy se anunció que hoy se llegó al acuerdo con la parte técnica del Fondo Monetario, cuando se conozcan los detalles veremos qué se incluyó de lo que está pasando ahora o si no se incluyó y quedará para revisiones posteriores. Camilo, la inflación, ¿por qué no le preocupa tanto al gobierno? El gobierno está preocupado por el consumo, está preocupado por algunas cuestiones. Yo digo, ¿le conviene en algún momento al gobierno tener esta inflación de 3, 4 puntos mensuales? Políticamente no le conviene. O sea, yo creo que en parte el gobierno ha perdido las elecciones. Pero le ayuda para ajustar. Justamente. Ajusta por inflación, que no es lo mismo que ajustar por decisión política. La inflación ayuda de alguna forma a las cuentas públicas. La inflación de alguna forma es un impuesto más que el gobierno recauda a través de la emisión de dinero excesiva. Entonces, de alguna forma la inflación ayuda a cerrar las cuentas públicas, llamémosle, pero evidentemente genera un desastre en el funcionamiento económico, ya con el nivel que tiene. Ya no estamos hablando de una inflación del 20%, que es la que hubo durante una buena cantidad de años, hace un tiempo que ya era alta. Ahora estamos en una inflación del 50%. Ya en este contexto funciona todo mal en la economía. Entonces hay un costo político que paga el gobierno, que lo pagó en las elecciones, y para el funcionamiento de la economía también es malo, y la gente la pasa mal, esto favorece la pobreza, o sea, no es bueno por ningún lado, pero evidentemente el presidente cuando habló el martes dijo, vamos a crear 10.000 empresas nuevas, ¿no? Dijo antes de lo que le queda al gobierno, 200.000 puestos de trabajo. Yo me pregunto, ¿se pueden crear 10.000 empresas nuevas cuando todo indica que va a haber más impuestos? ¿Se pueden crear 200.000 puestos de trabajo cuando las pymes y las medianas empresas te están pidiendo una reforma laboral, por lo menos para los nuevos empleos? Porque el costo laboral es altísimo y no pueden tomar empleo en blanco. Digo, no hay una contradicción en esos anuncios donde no te dice cómo, te da una meta. Sí, yo creo que ese es el tema. Claro. ¿No? Te da una meta, pero no te dice cómo. Y paralelamente te tira cosas que son contrarias a esa posibilidad. Sí, yo creo que el discurso del presidente, como otras declaraciones, tiene un contenido político más que económico, técnico. Es decir, el discurso arrancó con un análisis de la pandemia, todo lo que ha pasado, explica el fracaso de la Argentina, el Estado tiene que seguir teniendo un rol muy importante y estos son los objetivos que tenemos, pero ¿cómo se logra esto? No hay nada. Yo personalmente creo que la Argentina lo que tiene es un desorden macroeconómico total. Lo que hace falta es una política macroeconómica mucho más sana, hay que corregir muchas cosas. Y, estaba más ordenada, como dice, a ver, Juntos por el Cambio dicen, nosotros la macroeconomía la entregamos más ordenada. Yo pregunto si es cierto o no. Se han hecho algunas correcciones, sin duda. Por ejemplo, lo que fue la reducción del déficit fiscal que se llama primario antes del pago de intereses fue un esfuerzo enorme. 0,5 estaba el exactamente. Primario. Y ahora está en 4 puntos. Exactamente. Yo creo que eso fue un esfuerzo enorme y que la verdad que ojalá se hubiera capitalizado eso. Lo que pasa es que, bueno, también hubo otras cosas que estaban muy complicadas. El dólar se fue muy alto, la inflación quedó muy alta, la deuda con el Fondo Monetario. Es decir, había otra serie de complicaciones que yo creo que resultan también de lo que pasó políticamente. Mucho se descalabró, creo yo, con aquellas famosas elecciones primarias de agosto del 19, en donde hubo un escenario político de alguna forma un poco inesperado y que generó las expectativas que generó y que de alguna forma el accionar del gobierno actual validó de alguna forma esa expectativa que se generó en aquel momento y que disparó
los indicadores financieros para todos lados y generó un muy mal resultado a fin del 2019. Camilo, pero había cosas que estaban bien hechas, o sea, las tarifas, por ejemplo, que habían arrancado completamente atrasadas en aquel momento el gobierno de Macri, estaban mucho más cerca de poder cubrir el costo. Al Sí, menos pero a un le nivel más generaron un costo razonable. político terrible. Totalmente. Un costo político Pero terrible. lo que pasa es ¿Qué es que- lo que quiere evitar el gobierno de Alberto Fernández? Es que yo creo que el problema es ese. Acá hay un problema que es lamentablemente de la Argentina como país. Vamos a tener que enfrentar cosas que no hemos enfrentado en el pasado. Es decir, como país hay cosas que no estamos pagando lo que valen, lamentablemente, por mala gestión de la política que quiere ocultar este tipo de cosas. Entonces el país va a tener que pagar un costo. Y lo que pasa es que políticamente nadie se quiere hacer cargo de ese costo, pero lamentablemente el país lo tiene que pagar por malas políticas aplicadas hace muchísimo tiempo. ¿Y este En algún acuerdo con punto el te diría- FMI te ordena la macroeconomía Sí, o no alcanza? Es que el acuerdo con el Fondo Monetario te está obligando a hacer esto que nadie lo quiere hacer políticamente, pero nadie lo quiere hacer. De alguna forma te ayuda. Yo creo que es insuficiente, pero ayuda, es un paso en la dirección correcta. Creo que si podemos ir reduciendo el déficit fiscal, me parece que es bueno. Si se puede hacer bajando los gastos y superfluos y necesarios, creo que es un buen camino. Si vamos por el lado de aumentar impuestos, no creo que sea un buen camino, pero de alguna forma te da un marco de ordenamiento de la política económica que habría que haberlo hecho con o sin el Fondo Monetario. O Lo sea, que pasa si es que a este gobierno esto lo obliga, porque no lo haría Si se aprueba este porque haga. acuerdo y se cumple con las pautas trimestrales, es probable que en 2023, sea quien sea el gobierno, reciba una macroeconomía más ordenada. Yo creo que sí, yo creo que sería positivo. Lo que pasa es que en el ínterin, fíjate vos todas las cosas que estamos hablando, aumento de tarifas, aumento del dólar, el presidente niega reforma jubilatoria, niega reforma laboral, que serían todas cosas que, digamos, hay que Sí, hacerlo. pará, Es decir, perdón. Negó un tarifazo que y lo va a tener que hacer, lo va a por tener eso. que hacer, Es claro. decir, son cosas que, digamos, lo hacen políticamente, pero hay que plantearse en algún momento el tema jubilatorio, hay que plantearse el tema de la reforma laboral. Esto no quiere decir saltos al vacío ni cosas alocadas, pero las cuentas no dan. Y si seguimos con las cuentas que no dan, pasa lo que está pasando. O sea, el gobierno es un agujero negro que se financia con emisión monetaria y así estamos. Hay revisiones trimestrales de parte del Sí. FMI a este acuerdo. ¿Cuántos waivers podemos conseguir si no las cumplimos? ¿Cómo funciona el fondo? Ustedes saben, vos sos especialista. Pregunto No, a los dos. El tema de las revisiones trimestrales es que luego de cada revisión trimestral se hace uno de los desembolsos del FMI Claro. para que Argentina pueda O sea, seguir pagando. si vos cumplís, te dan Claro. plata. Si Si no, no no. cumplís, no te dan plata. O sea, bueno, ahí está. Es que yo creo que esto es lo que más Es buena complica esa. políticamente al gobierno. Esto no es como la reestructuración de la deuda privada, en la cual lo que se hizo fue esencialmente patear todos los vencimientos, se redujeron las tasas de interés, pero esencialmente se pateó todo para el futuro. Es decir, bueno, por 3, 4 años nos olvidamos del tema de la deuda privada, prácticamente. Con el Fondo Monetario, no es que, está bien, te están reestructurando la deuda, pero no es que pateas el problema y te olvidás. No, el fondo te va a ir desembolsando lo que vos necesitás para pagarle del crédito anterior en la medida en que vos vayas cumpliendo. Entonces, no te sacaste el problema de encima, tenés al fondo permanentemente auditándote. Esto es lo que yo creo que para el gobierno es insoportable. Ahora, en Juntos por el Cambio, y han pasado por acá y nos dijeron, nosotros en los primeros 2 años de gobierno pagamos 80.000 millones de dólares de deuda. O sea, entre los fondos WITRE, entre todos los compromisos que dejó el gobierno de Cristina en 2015, pusimos 80.000 millones de dólares. Alberto no pagó nada. ¿Es cierto? No, vamos, a ver, Alido, Nada considerable con esa cifra. No, porque justamente han arrancado reestructurando, digamos, pateando todo para adelante. Y han tomado deuda el gobierno anterior. Porque en ¿Es última verdad que instancia, este gobierno se endeudó en 60.000, tomó más deuda que la que se está reestructurando con el fondo? esas cuentas son siempre muy difíciles de hacer. Pero porque pregunto por qué no es tan claro esto. ¿Por qué no se puede saber si tomó o no una deuda así? que tomó deuda, no Sí. hay ninguna duda. Lo que pasa es que, a ver, cada vez que hay un déficit fiscal hay una toma de deuda. Es así. En todo caso, la discusión es cuánto y qué tipo de deuda se toma. Entonces, algunos dicen, no, pará, como Macri tomó deuda del Fondo Monetario, es peor que lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández. Porque lo Pero- tomó con el FMI. Claro, exactamente. Pero si uno se va más atrás, a la época de Cristina, decís, bueno, tal vez ella no tomó deuda, pero ¿qué hizo? Tomó todas las reservas que había en el Banco Central para cancelar la deuda. O sea, porque no tenía acceso a lo que sería natural en una economía que más o menos anda. Que si sabes qué, tenés un vencimiento y vas renovando, que es lo que hacen todos los países Sí, del mundo. pero el gobierno de Cristina tomó deuda, por ejemplo, con Venezuela, una tasa del 15% Totalmente. y el FMI te presta una tasa del 4%. El problema es que Venezuela no te revisa las cuentas y el FMI sí. Ahí está el tema. Por supuesto. Y aparte, en algún momento, ni Venezuela nos prestaba. Claro. O sea, y estábamos en default y nos íbamos consumiendo las reservas. Y ahora, si no, la toma de deuda sería con el Banco Central, en gran medida. Entonces,
que es, digamos, una toma de deuda ficticia porque es entre bolsillos del Estado. Entonces, ¿qué te lleva? Se consumen reservas, hay mucha emisión monetaria y tenés inflación. O sea, aquel problema es el déficit fiscal de fondo. Y te diría, yendo más al fondo todavía, atrás de ese déficit fiscal ha habido una expansión exorbitante del gasto público a niveles que uno dice, bueno, en otros países, no sé, en los países nórdicos hay un gasto público también muy alto. Bueno, pero acá en la Argentina ese nivel de gasto no lo podemos sostener genuinamente. Entonces lo tenemos que sostener con una presión impositiva que no te da lugar al crecimiento económico, lo tenés que sostener con endeudamiento insostenible que cada tanto te genera una crisis, lo tenés que sostener con emisión monetaria que te genera 50% de inflación. El problema está ahí. Lo que pasa es que hay que resolverlo políticamente. Eso. La última, Camilo, no quiero ser tampoco iluso de que el acuerdo con el FMI, si se vota y se aprueba, te soluciona todos los problemas de la economía. Pero, ¿te alcanza con este acuerdo como para empezar a ordenar, a mirar con optimismo hacia adelante? Yo creo que sí. Creo que sí. Lo que pasa pero no es que te después, soluciona todos los problemas. Pero primero no soluciona todos los problemas, no hay ninguna duda. Y segundo, lo que hay que ver es, ok, ahora es como que la meta es firmemos el acuerdo con el Fondo Monetario. Después hay que cumplirlo. Claro. Y esto va a haber que ver trimestralmente si esto se cumple. Dijo Leandro, si no cumplís no hay plata. Claro. Entonces, bueno, ahí seguramente empieza el tema de los waivers, va a haber seguramente un juego político. El Fondo Monetario va a tener en cuenta que estamos atravesando el último año y pico del gobierno. Como decía hace poco un consultor político con el que estaba, faltan, creo que son 490 días para el cierre de las listas. Digamos que eso ordena todo el mundo político. Yo creo que esto es lo que vamos a vivir en los próximos meses, diría yo. Camilo, gracias por tu visita. No, por un gusto favor. tenerte en el programa. Gracias. Breve corte y a la vuelta, oligarcas rusos multimillonarios están siendo castigados por distintos gobiernos europeos. Ya volvemos. Bueno, último bloque de hoy nos toca Leandro Dario con un informe muy, pero muy curioso. Hay muchos oligarcas rusos, muchos empresarios rusos que tienen muchísimo dinero y están dando vueltas por Europa. Y están siendo castigados, ¿no? Sí, vos sabés, Daniel, que están en el centro de la polémica en este momento, porque estos millonarios son objeto de sanciones por parte de Occidente. Estados Unidos y la Unión Europea los está castigando, los está sancionando, congelándole los activos, embargándole cuentas, expropiándole propiedades. No dejándole mover dinero. Exacto, claro. Pero porque tienen algún vínculo, alguna cercanía con Vladimir Putin. Te voy a hacer un cuentito para que lo entiendas rápido de dónde surge esto. Unión Soviética se disuelve, en los 90 Boris Yeltsin presidente, bueno, surgen una serie de millonarios que son aquellos burócratas que se quedan con las empresas que eran estatales, empresas de gas, de petróleo, de energía. Recordemos, Boris Yeltsin, uno de los presidentes más corruptos del mundo. Exacto. ¿No? En ese momento también, hay que descontar todo. Estos tipos le bancaban la campaña a Yeltsin y eran muy cercanos a él, eran personas muy importantes, empresarios mega millonarios. ¿Qué pasa? Cuando Putin lo sucede a Yeltsin, estos millonarios le quieren marcar la cancha a Putin, porque Putin era nuevo, digamos, en las grandes ligas políticas. Claro. De hecho, uno de estos millonarios, Boris Berezovsky, era dueño de un canal de televisión que había jugado muy a favor de Putin en la campaña. Bueno, ¿qué hace este millonario Boris Berezovsky? Empieza a publicar notas en su canal de televisión sobre corrupción en el gobierno de Putin. ¿Qué hace Putin? Putin le dice, vos no podés hacer eso. Entonces, Berezovsky se exilia en Londres. Vos sabés que en Londres hay un barrio que se llama Londongrado, que son multimillonarios rusos. Es Boris Berezovsky. Ese es Boris Berezovsky. Multimillonarios rusos exiliados en el occidente. Bueno, Boris Berezovsky se exilia y ¿qué pasa? Aparece muerto en Londres. Nunca se supo, la policía investigó a ver si era un suicidio o si era un asesinato. Pero un hombre que estaba enfrentado a Putin justamente por denunciar la corrupción en su gobierno. Mikhail Khodorkovsky era otro millonario al principio del gobierno de Putin, era el hombre más rico de Rusia. ¿Qué hace? Denuncia públicamente que hay corrupción en el gobierno de Putin, termina preso por lavado de dinero. Está preso en Rusia. Estuvo preso muchos años, en 2013 Putin lo indultó, pero fue un castigo, digamos, fue ejemplarizante. Para los demás millonarios aprendieron que con Putin no se jugaba, que había que alinearse políticamente. Lo que le dijo a Putin es, ustedes hagan sus negocios, sean millonarios, pero no se metan en política, la política la manejo yo. Entonces, crió Putin una serie de multimillonarios oligarcas que eran fieles a él, leales a él, que son los que ahora Occidente quiere sancionar. Te vamos a mostrar en otra placa. Estos son los multimillonarios rusos que Occidente está apuntando. Roman Abramovich es el dueño del Chelsea. Sí. ¿Qué hizo Abramovich ayer? Anunció que vendía el Chelsea para no ser sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea.
Bueno, Igor Sechin le expropiaron un yate, la Unión Europea le expropió un yate que tenía en Europa. Son todos multimillonarios que viven en Occidente o que viajan a Occidente porque tienen propiedades ahí y que la guerra los está afectando no solo patrimonialmente, están perdiendo mucho dinero con las sanciones. Son todos de nombres Occidente. que desconocemos. Roman Abramovich lo conocemos porque es el dueño Porque del es el Chelsea. del Chelsea. El Chelsea, que es campeón de la Eurocopa, es Así es. un empresario más conocido. Mordashov, Alexei Mordashov, que lo tenéis ahí, es hoy el hombre más rico en Rusia. Tiene una fortuna de 21.000 millones de dólares. Dijo, por favor, paremos con la guerra en Ucrania, quiero la paz. ¿Por qué? Porque le están afectando las sanciones de Occidente, le están afectando sus negocios, su patrimonio y te diría que hasta su libre movilidad y su libertad. Y estos empresarios, digamos, con tanto dinero, pues son poderosos en Rusia, ¿pueden ser un problema para los planes de Vladimir Putin si la guerra se sigue extendiendo? Sí, si se le dan vuelta a Putin, pueden formar un frente interno que puede llegar a dar un golpe palaciego o le puede generar muchos problemas para mantener el poder dentro del Kremlin. Claro. Entonces, pero estos hombres hoy por hoy están entre Putin y la pared. ¿Por qué digo esto? Porque Putin ya ejemplarizó con los otros dos casos que te decía de que el que se le opone puede terminar mal, muerto o preso. Pero si estos hombres no se despegan de Putin, pueden terminar presos también por Occidente, porque Joseph Biden anunció esta semana que el Departamento de Estado de Estados Unidos va a crear una task force, que es esto, una fuerza de tareas de jueces y fiscales, que va a investigar si estos hombres cometieron lavado de dinero, blanqueo de capitales y delitos en Occidente donde tienen propiedades y muchos de ellos viven. Bueno, una consecuencia que nos deja la guerra que no estaba en los planes, ¿no? Y en la medida que esto se extienda van a seguir apareciendo casos así. Sí, te voy a mostrar un último ejemplo. Son dos multimillonarios rusos que están teniendo problemas. La Unión Europea les congeló los activos que tenían en Londres y en otras ciudades de Europa. Usmanov le expropiaron hoy un super yate que tiene. ¿Por qué te digo Este es el hombre que tenía un lago artificial enorme. Sí, exacto. Tenía un super yate anclado en Hamburgo, en Alemania, que es el yate más grande con motor. O sea, es enorme y costó una fortuna. Bueno, hoy se lo expropiaron. Y Yuvalov también le congelaron los activos y no puede volver a pisar Reino Unido. ¿Por qué es importante todo lo que te digo? Porque si estos tipos pisan algún país que tenga tratado de extradición con Estados Unidos puede pedir su extradición. Pueden terminar presos en Estados Unidos. Pueden terminar presos en Estados Unidos, en Rusia, en Europa, o si se le dan vuelta a Putin y empiezan a denunciar crímenes de Putin o delitos de Putin, pueden terminar muertos también. Bueno, pero muy interesante el informe de Leandro Dario para cerrar este programa. Nos despedimos. Mañana a las 9 de la noche, a las 21 horas, te esperamos aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo con esto que es Hoy Nos Toca. Chau, hasta mañana.